un programa de análisis en donde escuchamos las distintas voces que forman el quehacer político, conducido por Jerónimo Flores en una mesa de discusión con expertos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le damos la mejor de las bienvenidas a este su programa de Ecos de la 4T. Como siempre, qué gusto poder saludarlos a todos ustedes. Esperamos y le deseamos que en donde quiera que se encuentre, esté teniendo una muy bonita tarde. Hoy es jueves, día de Ecos de la 4T. Y estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. ¿Sí? ¿Escuchó bien? Desde Guadalajara, capital de Jalisco. Y los hemos convencidos de que si alguien ahora tiene algo que decir o que hablar, este es el mejor momento. En la conducción, Jerónimo Flores González, y en la producción, Víctor, Jorge y Pamela, a quienes saludo. Se los llevaremos a todos ustedes con el mejor de los gustos. Mire, lo invitamos a que se quede con nosotros. Todos los integrantes del equipo, por supuesto ya conocidos por usted, le hemos preparado un muy buen programa. Y gracias, muchas gracias por darnos su atención y por apoyarnos. En un momento, comenzamos. Entra aquí en el estudio para su participación semanal, todos los jueves. Nada menos que el profesor Gabino Berumen Cervantes. Profesor, buenas tardes, ¿cómo está? Licenciado Jerónimo, siempre un gusto. Muy bien, gracias. Aquí atento. Profesor, pues, híjoles, y ahora sí que prácticamente no. Faltan dos semanas y cachito. Cuenta regresiva, cuenta regresiva. Sí, ya alrededor de unos 18 días más o menos lo que falta para llegar al día D. Y eso pues está interesante porque ya se tendrá que generar esa expectativa de nueva cuenta de lograr que haya un proceso de transición, pero sobre todo, primeramente, un proceso de elección en paz, con mucha tranquilidad. Oiga, profesor, ya ahora sí también podemos decir que prácticamente en la recta final de este primer gobierno de la transformación. Interesante algunas opiniones en el mundo financiero, los economistas que indican que va a desarrollarse este proceso electoral en un ambiente económico sano y que puede tener mucha incidencia en el votante al momento de... Sí. No sé si sea para apoyo del actual gobierno. Bueno, quiero entender lo que así es el señalamiento. Efectivamente, el tema es muy interesante porque en el pasado o en los regímenes pasados era un periodo de incertidumbre el que se vivía cuando iba a haber una transición, porque los que hemos tenido oportunidad de haber tenido experiencias del pasado, pues la verdad es que sí, se veían siempre desde los años 70 para acá hasta los 80s, 90s, en el caso de entrar a la nueva centuria, al nuevo milenio, pues desde luego que se generaban expectativas de incertidumbre por la cuestión de que el incremento del dólar, es decir, siempre se decía que había que la paridad del peso frente al dólar. No, era la disparidad del peso frente al dólar. Entonces todas esas cuestiones generaban turbulencias en la economía nacional porque también había problemas para sostener la cuestión de los precios y sobre todo el que había aquellos
golpes a la economía con los gasolinazos. Ujú. Entonces, todo eso generaba mucha incertidumbre por la cuestión de que si se incrementaba el precio de las gasolinas, pues los productos Impactaba. evidentemente eran impactados por ese incremento de los energéticos. Entonces, la luz, el gas, las gasolinas, los productos de la canasta básica. No, eran tiempos en los que nos sentíamos pues siempre agobiados por esos fenómenos económicos, y hoy vivimos una tranquilidad económica porque la estabilidad del peso y el reconocimiento de la economía internacional de ser una moneda de las que están más apreciadas en el mundo. Entonces, ¿eso qué le está generando al ciudadano? Tranquilidad de que vamos a vivir un proceso de transición sin esos vaivenes de la economía, y sobre todo que se va a sentir que se refleja también en un ambiente político que le significa más al que menos tiene, y también le da certidumbre al que más tiene. O sea, Claro. la clase trabajadora siente que su poder adquisitivo de lo que hoy vemos que es un salario mínimo, pues totalmente al doble o más del doble de cómo llegó este gobierno a encontrar el salario mínimo. Y hoy, bueno, pues también hay que decirlo, la clase trabajadora, la mayoría, pues no está vendiendo su fuerza de trabajo por un salario mínimo. Hay quienes Sí, por lo ganan menos 2 o 3 salarios más mínimos. de 2 o 3 salarios mínimos. Claro. Entonces, ¿eso qué sucede? Pues hay un flujo de recursos, hay remesas que están ingresando al país, siendo cada vez más históricas. Y esas remesas históricas, ¿a partir de cuándo se dan? A partir de la confianza de los connacionales que están en el extranjero y que saben que se están direccionando bien los recursos económicos. Oiga, profesor, interesante el dato muy revelador de que el primer trimestre fue muy bueno. Ahorita ha sido muy importante la captación en inversión extranjera directa. Sí. Hay mucha confianza de las inversiones por parte de los extranjeros, y me llama la atención porque hace rato estaba platicando con uno de mis hermanos ahí en la oficina y no sé por qué salió tema, por la cuestión del miedo que se mete en por algunas cuestiones que se manejan, de que ahorita al parecer muchos aquí locales no quieren invertir hasta el paso de las elecciones. Entonces sí, yo le decía a mi hermano, oye, no entiendo yo esa situación porque la inversión extranjera como nunca. Entonces, ¿cómo está la situación aquí de los nacionales en ese sentido? Si es cierto, porque no le pregunté pues que me diera más fuentes. Quiero pensar pues que de la campaña de miedo pues que se Sin que duda que eso es querer sembrar uh-huh. en el inconsciente colectivo de que el país está al borde del precipicio, de que este es un gobierno catastrófico, desastroso, cuando tiene una excelente calificación a nivel internacional, pero aparte de eso, manejando una política económica, laboral, muy de la mano. Los empresarios nacionales están sintiendo mucha certidumbre
porque no es lo que se decía en un principio de la campaña de miedo de que Andrés Manuel es un peligro para México. Cuando se dieron cuenta de que aquella campaña de Andrés Manuel un peligro para México, y que hoy que ha gobernado y que ya le faltan unos meses para concluir, unos sectores, de los sectores más beneficiados, de los sectores productivos más beneficiados, han sido precisamente el sector privado. Entonces eso, desde luego, es parte de un trabajo que se debe de valorar, de que la economía ha sido pues altamente fortalecida, y sobre todo porque también los iniciativos privados extranjeros pues tienen confianza en este gobierno. Por eso es la gran derrama económica que ha tenido efectos muy importantes para el desarrollo del país en cuanto a inversión extranjera directa. Entonces, alrededor en este momento hay de más de 30,000 millones de dólares en este periodo nada más. Entonces, quiere decir que año con año la inversión extranjera directa se refleja en el proceso de producción, y sobre todo en el caso de los intercambios comerciales que hay con nuestros principales socios comerciales, con Estados Unidos y Canadá. Y que ahora también nuestro país es también una ventana de oportunidades para tener una comercialización más fluida con toda Latinoamérica. Entonces, no es más que una campaña de miedo de los que están tratando de desestabilizar a este gobierno, o de cambiar la percepción de la ciudadanía a través de voceros como son los conductores de la radio, de la televisión, que, como se dice en el argot, nadan sincronizadamente. Entonces, creo yo que no les va a dar ningún resultado, porque la ciudadanía en su conjunto está viendo reflejada otra realidad. Entonces, no es cierto, porque esa es la cantaleta de un día sí y otro también, de que es el peor presidente que ha tenido México, que está llevando a nuestro país a imágenes de Venezuela, de Cuba, cuando ese discurso ya quedó rebasado. ¿Cómo es posible que estemos pensando que nuestro sistema político mexicano vaya a tener una imagen y semejanza con el de otros países, independientemente de su corte social y político y económico que tengan, como es el caso de Cuba, como es el caso de Venezuela, que ahí están y que debemos de ser respetuosos? Ellos tienen el derecho inalienable de tener el gobierno que quieran, al igual que nosotros. Si nosotros queremos tener un gobierno de esta forma de estar impulsando la nueva forma de que participen los ciudadanos en política y que tengan un mayor arraigo, para que sientan que el país debe de tener esos impulsos y ese deseo de superación con todos los proyectos que se vengan de parte del gobierno, que esté dando y generando confianza, certeza, pero sobre todo que estén teniendo los mexicanos una razón de ser para sentirse orgullosos de ser mexicanos. Y a ese propósito traigo
que en la mañanera el presidente precisamente se refirió al modelo económico y precisamente a lo que usted decía de aquellas posturas de ciertos empresarios en donde señala el presidente que parece ser que ya se quitaron esas telarañitas de la cabeza y empieza a funcionar, y también la misma candidata Claudia, la doctora Claudia Sheinbaum lo ha venido destacando, pues, que Sí. el modelo económico está funcionando. Por supuesto. Oye, maestro, pues ya vamos entrando también a la parte, pues, del proceso electoral en curso. Pues ya vienen los cierres de campaña. Sí. Los rosados priistas del PRI, del PAN y del PRD, su cierre de campaña ahora el próximo domingo allá en la capital del país, en el Zócalo de México, de la Ciudad de México, en el Zócalo. Sin ¿Cómo duda, ven? ¿Cómo ven el proceso sin duda electoral? que se van a volcar, van a hacer todo lo posible por llenar el Zócalo con gente que dicen ellos que va por su voluntad, no acarreados. Ciudadanos. Entonces, van a hacer todo un esfuerzo por lograr su objetivo de mostrarse confiados en que la ciudadanía se va a volcar a llenar la plancha del Zócalo y escuchar a sus candidatas, a sus candidatos, sobre todo que la marea rosa ya no es rosa, ya hoy es preanredista. ¿Por qué? ¿Por qué se decía eso? Porque los partidos no intervenían, eran los ciudadanos. Y ahora La sociedad civil. la sociedad civil. Y entonces ahora ya esos de la sociedad civil se van a poner sus camisetas del PRI, del PAN, del PRD, o lo que quede del PRD. Pero sin duda que era una falacia lo que mencionaban en el pasado de que las marchas eran producto de la inconformidad de la sociedad civil. Pero ¿quién es el patrón? ¿Quién es el jefe de esos personajes de la sociedad civil embosados? Pues Claudio X González, el principal patrón de los presidentes del PRI, del PAN, del PRD. Yo en alguna entrevista que le hicieron a Jesús Zambrano, le dijeron que pues el patrón Claudio X González se molestó porque dijo que no era su patrón. Pues cómo no, si él es el que los conjuntó, el que hizo que se hiciera el pacto prianredista en la casa de Claudio X González, en las lomas de Chapultepec, en su casa. Ahí hicieron el pacto y él fue el que los conminó, él fue el que los motivó a que se hiciera ese famoso pacto por México. Que hay que decirlo, es un pacto contra México. Entonces, es antinatura ese pacto. Pues como los que siempre fueron enemigos irreconciliables, pues hoy estén de la mano, comiendo de la mano de el que los unió, que fue Claudio X González, un empresario que dice que no, que él es activista, y que, entonces, ¿de qué vive? Pues es un empresario, es un junior, es hijo del dueño de uno de los monopolios más grandes de este país, que es Kimberly Clark. Entonces, las cosas hay que decirlas tal cual. Este personaje es un junior dedicado a la política y manejando a los presidentes del PRI, del PAN y del PRD. Entonces, pues,
que con su pan se lo coman. Pues ahí viene ya el cierre de campaña con su oradora, sus oradores que principales, ¿no? La oradora principal, la candidata a la presidencia, la señora Xochitl a la presidencia, y el candidato al gobierno de la Ciudad de México, a la jefatura de gobierno, Taboada y Xochitl Gálvez. Entonces ellos van a ser los principales oradores. Entonces, pues van a estar ahí representados los partidos políticos. Ahí van a estar el propio Jesús Zambrano representando al PRD, va a estar Marquito Cortés representando a Acción Nacional, y pues el que destaca con su oratoria incendiaria, Alito Moreno. Por el Partido Revolucionario Institucional. ¿Y sus huestes? Y sus huestes, pero pues yo creo que las huestes cada vez más disminuidas, y lo vamos a ver reflejado el día de la elección. Lo vamos a ver precisamente con esa característica de que al PRI le preocupa tanto que MC vaya a sacar más votación que ellos, independientemente de la coalición, pues se va a tener que contabilizar para cada uno de los partidos su votación. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque se vio en la angustiosa, y pues aparte de esa angustiosa preocupación, de estarle casi rogando al candidato del MC, de Maynes, de que se uniera a la coalición del PRI-PAN-RD, y que si no, que iba a ser un traidor a México. Entonces, ¿cómo? Pues, ¿por qué le preocupa? Si andan diciendo que van a ganar, pues, ¿para qué ocupan al MC? Por Jalisco, vamos a concentrarnos en Jalisco, porque días atrás estuvo aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, tuvo actos creo en Tlajomulco y en Zapopan. La doctora Claudia Sheinbaum, candidata por la coalición Juntos Seguiremos Haciendo Historia, Morena, PT y Verde. Y aquí en Jalisco, indexados 2 más, Futuro y Hagamos, correcto. Maestro, profesor Gavino, ¿cómo andamos las cosas? ¿Qué nos puede platicar de lo que está sucediendo aquí en Jalisco y también respecto de estas actividades que tuvo la candidata presidencial? Bueno, yo tuve oportunidad de acudir al de Zapopan. Muy bien. Y vi un ambiente muy festivo, un ambiente muy ganador. ¿Estuvo muy concurrido? Muy concurrido, y sobre todo el discurso de la doctora Claudia Sheinbaum y de la licenciada Claudia Delgadillo, también muy ad hoc al momento, porque las propuestas de la doctora Claudia Sheinbaum pues van encaminadas a favorecer fundamentalmente los programas sociales que tengan que ver, que reforzarse e incrementarse incluso. Una de las cuestiones que a mí me llamaron mucho la atención es el anuncio que hace la doctora Claudia Sheinbaum de crear más universidades públicas, de darle un mayor impulso a la educación en todos los aspectos, desde la básica hasta la superior. Entonces, fortalecer el sistema de educación media superior es muy importante para que no haya jóvenes que abandonen sus estudios por falta de oportunidad de seguir estudiando. Entonces eso me llamó mucho la atención, el hecho de que haya dicho que va a fortalecer la educación pública y la generación de más universidades públicas en el país.
Particularmente el hecho es relevante porque sí se requiere que haya estas características para que un país, una nación se vea favorecida en sus índices de desarrollo social y económico, es en base a la educación. Entonces, cuando hay ese tipo de propuestas, pues son muy alentadoras porque estará garantizándose el derecho a la educación superior y sobre todo que la cuestión económica también se vea fortalecida a través de precisamente de lo que hablamos, de atraer la inversión extranjera, pero también de favorecer a nuestros empresarios privados para que tengan certeza y que se vean garantizados sus esfuerzos de inversión en el país. Entonces hay todo un proyecto que va concatenado en el sentido de la cultura, la educación, el desarrollo económico a través de mejores condiciones para la clase trabajadora, para los empresarios, el impulso a que haya más empleo, todo ello está perfectamente identificado en el plan que está proponiendo en el Plan Nacional de Desarrollo y que sin duda le va a favorecer a Jalisco porque ahí mismo se comprometió Claudia Sheinbaum de hacer un binomio de trabajo que yo también digo, no tengo duda, que Claudia Delgadillo va a ser la próxima gobernadora. Así está siendo demostrado en varias encuestas de hace unos días por diferentes casas encuestadoras que Claudia Delgadillo está superando ya al candidato del MC. Entonces, ¿por qué digo también con esa certidumbre de que va a haber ese binomio político, económico y social entre los dos, el gobierno federal y el gobierno del estado? Porque la doctora Claudia Sheinbaum le interesa mucho Jalisco, lleva varias, creo que son 7 u 8 visitas a Jalisco. Más las que se acumulen. Más las que se acumulen hasta antes de la elección. Entonces, eso es un indicador de que le interesa a Morena Nacional. Ahí estuvo también Mario Delgado. Sí. Estuvo Mario Delgado y estuvo ¿A Kumamoto, ¿cómo lo Pedro Kumamoto, es lo que iba a decir. Siendo Pedro Kumamoto un joven, me parece que también tuve oportunidad de tener una reunión con él la semana pasada. Me parece un joven inteligente, un joven que sabe lo que quiere, tiene escasos 10 años en la política y en todos los papeles y roles que le ha tocado jugar ha sido un hombre que da resultados, pese a su juventud. Entonces, creo yo que va a ser un excelente papel como presidente municipal de Zapopan. Pues, profesor, los ojos ya están puestos prácticamente en la elección. Sí, señor. Hoy me mandaba mensaje mi hija diciéndome que estaba emocionada y al mismo tiempo nerviosa porque va a ser su primera elección para votar para presidente. Sí, debe de ser. Entonces intercambiamos y le dije, muy bien, hija, yo voy por la 7ª. Sí. Ahí como no queriendo, sí, vamos a la 7ª. Le digo, hija, una ganada de 6, vamos por la 2ª. No, pues claro, por supuesto. A segundar, ¿no? Dice que el que no segunda no es buen labrador. Así es. Vamos a continuar por ahí.
Por ahí le damos. Profesor, muchas gracias. Aquí Un nos gusto. esperamos el siguiente programa. Gracias. Damos un corte y regresamos. Estamos de regreso, muchas gracias porque sigue con nosotros. Aquí ya está en el estudio el abogado Eduardo Montaño para su participación semanal. Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Jerónimo. Con gusto saludarte, Eduardo. Pues sí, el buen clima que está haciendo, muy caluroso, muy lo bueno es que alcanza para todos, ¿verdad? El calor alcanza para todos y bueno. Con agüita, mira ahorita que te inviten una Sí, botellita sí, de agua, Eduardo, para que te hidrates. sí, fíjate que venía pensando, Sí, adelante. escuchaba al profesor Gavino y a ti, los escuchaba, pues que ya está prácticamente, estamos en la línea recta antes de la elección, esta próxima elección aquí en nuestro país. Y yo decía que estaban ya las miradas puestas ahorita. Sí, Ya. pero yo me detengo un poco Ujú. porque además de la elección hay muchos otros temas de los que se puede saber, a donde se puede, en otras direcciones a donde se puede mirar también. Y la realidad continúa y sigue avanzando por todas partes, en muchos planos, ¿no? Es en el plano social, en el plano cultural, en la salud, en la educación, etcétera, etcétera. Pero recientemente participé en una expresión, en una manifestación sobre la solidaridad que expresan pues los que estábamos ahí. Yo creo que la mayoría son de esta ciudad, son tapatíos, con el pueblo de Palestina. Okay. Y transitó por el centro de la ciudad y fue fue concurrida, contrariamente a lo que... ¿Aquí en Guadalajara? Sí. ¿Cuándo fue, Eduardo? El día de ayer. Ah, mira. El Día del Maestro. El Día del Maestro, correcto, sí. Fue, y hubo una serie de posicionamientos, de expresiones, de mensajes, y la concurrencia y la participación fue... nutrida. Fue importante. Fue importante porque en un día así, del maestro, con un tema de solidaridad con el pueblo de Palestina, pues uno, al menos yo encuentro mucha gente que no sabe qué es eso, ¿no? Que me preguntan, recientemente un compañero abogado me preguntaba, me pedía, dice, explícame de qué se trata, no entiendo nada. Y es un tema, pues sí, pues es complicado como todos los temas de geopolítica, como todos los temas de política, en donde hay posicionamientos, en donde hay información, hay desarrollo de acontecimientos, hay historia, hay antecedentes, ¿no? Y no todo mundo estamos obligados a conocer todas las historias, todos los temas, ni siquiera a interesarnos por todos los temas. Pero yo sí creo, al menos en lo personal, porque me preguntan, oye, ¿por qué tú ahí? Digo, pues es muy fácil, ¿no? Por humanidad. El tema de el humanismo, por ejemplo, y el tema de la legalidad, del derecho, el creer en el derecho, por ejemplo, el creer que existe un derecho que nos involucra a todos, y así como individuos, también involucra a todos los países en el mundo. Hay un orden, se supone que es un orden que se sigue, que se acata, que se respeta, pero no es así. Todos supondríamos que la ONU, por ejemplo, es el ente
que regula las relaciones internacionales de todos los países, cuando menos los que están afiliados a ella, que es casi la mayoría de países, ¿verdad? Es cerca de, no llega a 200, pero es casi la mayoría. Y algunos han sido rechazados o no son admitidos. Inclusive, curiosamente, hay países que no se les reconoce, ¿no? Que no se les reconoce su existencia, pero creeríamos todo el mundo que la ONU es la encargada de regular las relaciones, el orden, la paz, resolver los conflictos que se dan entre los países, pero la ONU está viciada, está enferma, porque para empezar, desde su origen, cuenta con miembros que tienen mucho más peso y que pueden no cumplir las resoluciones de la ONU, de toda una asamblea de países. Con la mano en la cintura. Y son capaces de vetar. Es decir, si no conviene, simplemente se veta y no se cumple. Y así podemos ver cómo este conflicto en Palestina no puede ser, ni siquiera se le puede señalar ni siquiera tocar con el pétalo de una rosa al país que está cometiendo el genocidio. También días atrás hubo un resolutivo importante, ¿no?, de la ONU con reconocimiento al pueblo palestino. Sí, sin embargo, ¿cuál es el efecto? ¿Se cumple? Creo que llevó al delegado israelí, ¿no?, a triturar la carta, la constitución de la ONU, sus reglamentos básicos. Mira, si no se acatan las resoluciones de la ONU, si no cesa el fuego, no cesan los bombardeos, si se tiene encerrado a una población, si se tiene, por ejemplo, bloqueado y no se permite la entrada ni siquiera de agua para beber, ya no digamos para el uso común, de alimentos, no pueden salir ni entrar alimentos. Pero eso, los países europeos, los países más poderosos como Estados Unidos, lo permiten porque su amigo Israel, el Estado de Israel, yo no diría se los ordena, pero sí se los ordena. Nos decías entonces, Eduardo, que ayer estuviste en una manifestación sobre el tema de Palestina y ya nos empezabas también a dar otros puntos, otros apuntes sobre el actual conflicto y el escenario que prevalece a nivel internacional, sobre todo en la ONU. Pero hay muchos antecedentes que no se pueden tocar aquí. Sin embargo, me detengo en el tema que mencionaba de que pues no se cumplen las resoluciones, no puede ser sancionado Israel por el apoyo de la OTAN, los países europeos, Estados Unidos, que lo tutela, lo cobija y lo patrocina. ¿Pero por qué lo patrocina? Bueno, hagamos un poco de historia muy breve, muy breve. En 1897, 3 años antes del 1900, se celebró en Europa, en Basilea, Suiza, el primer congreso sionista. El primer congreso sionista en el cual todos esos grupos identificados con el sionismo, y ahorita vamos a explicarlo, se reúnen en Suiza en los últimos días de agosto, 29, 30, 31 de agosto de ese año 1897, pues ya terminando ese siglo. Y se reúnen y llegan a una determinación. ¿Pero quiénes se reúnen? Se reúnen los grupos sionistas de toda Europa, de Estados Unidos, de Sudamérica,
de todas partes, de Inglaterra, sobre todo ingleses y europeos en general, que no se acababan de conformar. Ellos vienen conformándose desde hace muchos años. Sin embargo, por primera vez son vistos por la comunidad internacional con una cara, empieza a haber una cara de lo que es, que ahora se conoce como el sionismo. ¿Y qué es el sionismo? ¿Qué les une? ¿Qué les... ¿Qué hace que se reúnan? ¿Qué hace que se manifiesten y que tengan un proyecto? Bueno, el sionismo no es otra cosa más que el proyecto de establecer en aquella época el Estado de Israel, ¿verdad? El Estado de Israel, y así lo hacen, establecen al final de ese congreso que su resolución final es que se habrá de establecer en Palestina el Estado de Israel. Se va a dividir y se les va a dar una parte a los palestinos y la otra será para crear el Estado de Israel. Estamos hablando de 1897, antes de 1900. Entonces, se hace un proyecto, se establece ese proyecto y se declara que se habrá de establecer en Palestina el Estado de Israel. Sin embargo, a los pocos años, viene la Primera Guerra Mundial. Sí. Entre el 14, el 18. En esos años, sí. En esos años entran en conflicto los imperios, el austrohúngaro, el Imperio Otomano contra Francia, contra Inglaterra, contra los Estados Unidos, y en medio de la Primera Guerra Mundial existe un acuerdo que se hace entre el grupo sionista, entre el sionismo e Inglaterra, Reino Unido, en donde se conoce como la Declaración de Balfour, en donde hay un acuerdo y hay una promesa por Reino Unido de que se va a establecer el Estado de Israel. Y para ello van a contar con el apoyo de Inglaterra. Pero ¿se va a establecer dónde? Pues en Palestina, ¿verdad? Entonces sucede que termina la Primera Guerra Mundial y todo ese imperio otomano, todo el imperio otomano en donde se establecía, pues era toda Oriente Medio, el Cercano Oriente, todos los países que después se crearon, en donde actualmente está Jordania, Líbano, Siria, Irak, Israel, lo que queda de Palestina e Irán. Entonces, en ese territorio, al término de la Primera Guerra Mundial, se lo dividen Inglaterra y Francia. Pero durante la Primera Guerra Mundial también participaba Rusia. Sin embargo, en Rusia en ese momento se da la Revolución Rusa. Y los que llegan, los nuevos revolucionarios, los bolcheviques, repudian ese acuerdo y rechazan quedarse con una porción de esos territorios que iba a ser lo que correspondía a Turquía, ¿verdad? Entonces lo repudian. Sin embargo, el Reino Unido o Inglaterra conserva, el Reino Unido se adjudica la mitad de los territorios y Francia la otra mitad.
Pero Reino Unido se adjudica los principales, los que son la costa del Mediterráneo, donde posteriormente se establecería el Estado de Israel. Okay. Entonces, en aquel acuerdo de Balfour se empieza a promover desde entonces una gran migración de muchas partes del mundo a esa tierra palestina, a lo que era Palestina entonces, donde se establecería posteriormente el Estado de Israel. Entonces empieza a haber una gran migración, a favorecerse, los capitales sionistas empiezan a comprar muchos terrenos en esa zona estratégicamente para englobar una porción muy grande con el apoyo del Reino Unido, se empieza a generar una situación que favorece mucho al proyecto sionista, que es el restablecimiento del Estado de Israel. Entonces ya estaban muy próximos para la finalmente constitución del Estado de Israel después de esos acuerdos al término de la Segunda Guerra Mundial. Sí, aquellos acuerdos los celebra un diputado conservador inglés y un ex embajador francés que se llama Picot, y a esos acuerdos se les llama los acuerdos de Sykes-Picot. Bien, en ese ínter, en donde se está migrando, en donde aparentemente terminó la Primera Guerra Mundial, se empiezan a repartir los territorios, porque para poder lograr el triunfo, los europeos, los ingleses, los franceses, y poder derrotar al Imperio Austrohúngaro y al Imperio Otomano, había habido un acuerdo con los árabes de esas regiones, con los nómadas, con los habitantes, diversos habitantes de ese territorio, prometiéndoles que al término de la guerra, a la caída del Imperio Otomano, las tierras que habitaban serían de ellos, serían estados independientes, lo que no sucede, porque al término de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera Guerra Mundial, y al amparo de esos acuerdos y ese control que logra Reino Unido y Francia, empiezan a dividirse los territorios, y sobre el escritorio hacen líneas y empiezan a crear países. Así se crea Jordania, se crea Siria, se crea Irán, se crea Líbano, se crea Israel en el papel. Sin fronteras físicas. Pero todavía no sucede el asentamiento, el orden, porque sobreviene la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Sí, a los pocos años. Entonces, en ese tiempo, curiosamente, solamente una parte de África se ve afectada, y el resto de Europa y Asia y el Pacífico se ven afectados por la guerra. Pero curiosamente la zona de Palestina no, está tranquila, curiosamente está tranquila, respetada. Sin embargo, sigue migrando. Y luego sobreviene ese factor, me voy a ir rápido por el tiempo, ese factor importante que todos conocemos, que es la persecución de los judíos. Que se puede hablar mucho de eso, pero como se ha hablado, y ahorita no lo vamos a tocar, pero eso favorece de alguna manera la migración a Palestina, porque había muchos judíos europeos, que no querían desarraigar, y estaban arraigados en Europa, vivían bien, no querían ir a un país desértico, en una región desértica. Bueno, sin embargo, empieza a poblarse. Bueno, termina la Segunda Guerra Mundial y se conoce el Holocausto. Y el Holocausto es aprovechado por el sionismo como el mejor pretexto para buscar
porque termina la Segunda Guerra Mundial en mayo de 1945. Y es el mejor momento en donde se hacen valer los acuerdos con Reino Unido, las alianzas y los apoyos con Reino Unido, Estados Unidos, Francia y otros países de Europa, y se acuerda crear el Estado de Israel en medio de Palestina, ¿verdad? Y el Estado de Israel se crea en 1948, 3 años después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? En donde se les da supuestamente una porción, no se les da, ahí vivían ellos, pero se les reconoce a los palestinos una porción, Gaza, Cisjordania, pero se establece, se hace un acuerdo en donde Reino Unido se retira y el día 14 de mayo del 48 el Estado de Israel se declara como el Estado de Israel y al día siguiente Estados Unidos y Reino Unido lo reconocen, cosa que no han hecho con Palestina actualmente, ¿verdad? Bien, lo reconocen. Entonces, retomando el tema, el sionismo, los grupos sionistas fueron quienes planearon, quienes financiaron, quienes están, y se habla de pues, el lobby sionista en Washington, en Europa, que son los que impulsan, que son los que determinan la política exterior, por eso no va a haber nunca sanciones, no va a haber sanciones. Sin embargo, se crea, en 1948 se establece el Estado de Israel. A la fecha son 76 años más o menos. En 76 años ya se convirtió de haber sido aquella víctima que fue apoyada para crear un Estado, se convirtió ahora en alguien que es acusado de genocidio, cuando ellos habían sido víctimas de eso. Y en menos de 100 años, porque no tiene ni 100 años, son 76 años de existencia de ese Estado, se ha convertido ahora en un Estado criminal. Entonces eso hace ver a los ojos del mundo, no de los gobiernos europeos, ni de Estados Unidos, ni de algunos otros, sino a los ojos del mundo, de la gente en general, está mal. Es una actitud inhumana, criminal, el no permitirle a un Estado existir, el quererlo exterminar. Por eso algunos hablan de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad, de crímenes muy serios. Muy bien, Eduardo. Una situación dramática. Sí. Quise ser lo más breve, sintético, pero de ahí cada etapa se puede platicar. ¿En los siguientes programas te parece bien? ¿Lo vamos a seguir? Pues si hay tiempo viendo? Y si no... No, sí, por supuesto, Eduardo. La ONU no viene y te manda aquí un mensaje, decir, oye, no, por favor, abstente y diles... Esperemos que no. Por el momento, muchas gracias. Yo no sé, ¿verdad? Pero corres el riesgo. Muchas gracias, Eduardo, por el momento, por acompañarnos a este programa. De esta manera hemos llegado a la parte final de otro más de sus programas de Ecos de la 4T. Les recordamos que transmitimos desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y hasta la próxima.